de repente me encuentro con bandas que en su afán justo de hacer más para crecer, a veces yo les digo que me da como que me los imagino dando vueltas en círculos, o sea, corriendo y haciendo un buen de cosas, porque la verdad no es que no trabajen o que no hagan cosas, hacen muchas cosas, pero a veces ni siquiera saben para qué, ¿no? Entonces, si un artista hace un video musical, todos hacen videos. Si hay que hacer fotos, todos hacen fotos, pero nunca, creo que hay pocas bandas que se preguntan para qué estoy haciendo eso, ¿no? Entonces muchas veces también se hace contenido que no llega a nadie por varias razones y entonces se frustran y entonces creen que el contenido es malo o que su música es mala, cuando en realidad solamente es que no tiene una dirección. De hecho, mucho de mi trabajo en Somos Booking es justo mostrarles que no necesitan un booker o un manager o un community manager, sino que entendiendo la lógica pueden dar los primeros pasos pues solos, ¿no? Y ya ahora sí, cuando de verdad el proyecto lo esté necesitando y que ya entre ellos no puedan con toda la chamba que tengan, entonces sí, empezar a agregar personas al equipo cuando se trabaja en shows grandes, ¿no? Porque aparte de mis emprendimientos, yo hago logística y me estoy intentando meter a la parte más de hospitality de festivales. Y uno ve como el frente, ¿no? Pero atrás están pasando muchas cosas, o sea, no sé, de tareas a lo mejor no tan complicadas, pero que son jornadas de trabajo muy largas, o de que hasta a veces he hecho un show pequeño, obviamente yo sola, entonces tanto me toca estar en la puerta como me toca traer las aguas, como me toca ver que sí se monte todo el equipo, ¿no? O sea, como hay muchas cosas que hay que hacer y que pues obviamente no se ven. ¿Qué tal, banda de Score9? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Todo es Rock. El día de hoy estoy con Dani Medina. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Pues ella nos va a platicar muchas cosas. Hoy vamos a conocer otro aspecto normalmente de la música que a veces no vemos y que es muy importante, ¿no? Sí, de hecho casi nunca se ve. El buen trabajo es que no se vea. Todo el trabajo que está detrás de un show, de una banda, de la promoción, del armado incluso de proyectos, del asesoramiento, pues son un sinfín de oportunidades que tú puedes ver que a veces las bandas no ven, ¿no? Sí, pues digo, me he enfocado justo en eso, como en ver ciertas cosas que las bandas no ven e intentar mostrárselos, ¿no? En el mejor de los casos se dejan. Y pues cuéntanos cómo llegaste a este mundo del booking, de la, pues así que de la promoción de proyectos, del fomento. Pues siempre estuve, o sea, como me encantaba ir a tocadas, siempre me hacía amiga de los músicos, siempre estaba como en los eventos y así. Y eventualmente, bueno, yo estudié otra cosa porque alguna vez intenté tocar un instrumento, pero como que no fue lo mío. O sea, yo sabía que quería hacer algo con la música, pero no sabía qué y no sabía que era una opción, ¿no? Como la industria musical o todos los roles diferentes a los del músico. Entonces, eventualmente me fui como metiendo cada vez más como a la escena en Vallarta y en Guadalajara. Okay. Y hasta que un día empecé a viajar a muchos festivales con una amiga y recuerdo que un día desperté, creo que en León, así como de, es que a mí me tienen que pagar por ir a conciertos, ¿no? Y ya le pregunté a un amigo, que siempre digo que es como mi gurú de la industria musical, así de, hola, decidí que quiero dedicarme a la música, pero no sé qué puedo hacer. Y ya él me empezó a explicar como muchos roles que existen o existían. En ese entonces creo que cada vez hay más, sí. Pero como que en ese entonces lo que existía, lo que él conocía, ¿no? También. Y de ahí dije, no, pues manager, quiero ser manager. Él me dio chance con su banda, con Punto de Fuga. Y de ahí empecé, o sea, sin saber nada, absolutamente nada, empecé como a tocar puertas, como a acercarme a ciertas personas que iba conociendo. Y así empecé como a lograr ciertas cosas, pero yo como que empecé un poco al revés, porque empecé haciendo o inventándomelo y luego encontré que podía voluntariar, que podía
pedir espacios para tener experiencias y aprender, porque en la carrera que yo estudié, que es psicología, pues no, o sea, primero estudias y luego lo haces, y como yo no había estudiado nada de esto, pues decidí como aventarme y luego ya empecé como a conectarme también más para seguir profesionalizándome. Además, pues no hay como tal una carrera, ¿no? O sea, sí hay como, he visto por ahí luego en internet, en redes, pues que un curso de producción musical o un curso de producción de audio, demás, pero creo que como tal, esta chamba te la da la experiencia, ¿no? Aunque creo yo que tus estudios de psicología deben ayudar mucho. Sí, últimamente cada vez me doy más cuenta de que me sirve. Pero sí, ahorita ya hay carreras, creo que como que de la pandemia para acá empezaron a ver, porque antes solamente yo había ubicado 2 universidades, pero como yo ya había estudiado una carrera justo en una universidad privada, pues ya pagar otra no era una opción. Ajá. Entonces, pero a partir de la pandemia sí vi cómo aumentaron los diplomados, los cursos, ¿no? Como que toda la gente que ya sabe cómo hacerlo, empezó a enseñarnos, ¿no? También a compartirnos su experiencia. Pero además está bien, ¿no? Porque a final de cuentas hay muchísimos proyectos y yo creo que a veces pues hace falta esta parte de quien asesore, quien dirija, quien produzca, incluso pues buenos shows, incluso porque luego hay muchas bandas que solitas quieren hacer su chamba y hay momentos que ellos mismos lo han estado aquí platicando, que llega un momento en el que ya se topan, que dicen ya no sabemos para dónde darle o cómo, o a lo mejor algún miembro de la banda pues si es más avispadillo y dice pues yo lo hago, ¿no? Pero también descuidan otras partes de su creación musical y demás, entonces tarde o temprano necesitan el apoyo de alguien que sepa lo que haces tú, ¿no? Sí, pues siento yo que más que como hacerlo por ellos muchas veces, pues es que también falta profesionalizarse, ¿no? O sea, en muchísimas áreas, no solo en la parte musical, pero también como en la parte del negocio de la banda. De hecho, mucho de mi trabajo en Somos Booking es justo mostrarles que no necesitan un booker o un manager o un community manager, sino que entendiendo la lógica pueden dar los primeros pasos pues solos, ¿no? Y ya ahora sí, cuando de verdad el proyecto lo esté necesitando y que ya entre ellos no puedan con toda la chamba que tengan, entonces sí, empezar a agregar personas al equipo, pero sabiendo qué es lo que necesitan hacer, ¿no? Porque también luego están buscando manager, pero lo que quieren es un booker. O están buscando, no sé, un fotógrafo, pero lo que ellos quieren es que les graben reels para redes sociales. Entonces muchas veces ni siquiera saben exactamente qué necesitan y ya quieren agregar personas al equipo. Y justo eso que acabas de mencionar, sería interesante para quienes nos están viendo que les expliques justo la diferencia de un manager, un promotor, un booker, qué es lo que hace cada uno, cuál es la diferencia, para que en el caso contigo, pues obviamente sepan qué es en sí lo que tú haces o puedes hacer con ellos, ¿no? Claro. Pues mira, un manager es básicamente alguien que administra como la carrera del artista, que puede tomar las decisiones que digamos que le convengan más para cumplir los objetivos que el artista tenga, ¿no? Esto como a grandes rasgos. Obviamente hay como muchas áreas que se pueden manejar o no, y también muchas veces es de acuerdos, ¿no? Como si quiero que te metas en esta parte o no. Pero bueno, en general es eso. Un booker es quien vende las fechas del artista o cuando son artistas emergentes, por ejemplo, quien está buscando las oportunidades para que puedan presentarse en vivo. Un promotor, por ejemplo, es más bien como la persona que hace los shows a nivel, o sea, puede ser como un empresario que quiere hacer un show, o puede ser una empresa también que quiere, no sé, hacer una serie de shows o hacer un festival, o simplemente alguien que está organizando los eventos, pero que no es el manager ni es el booker, ¿no? Okay. Muchas veces esta misma figura, o sea, estas figuras están en la misma persona, pero sí es importante como distinguirlas, tanto quien las hace como quienes lo están contratando, digamos, o quien está trabajando con ellos, para saber hasta dónde vamos a delimitar las actividades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo bandas ahorita que estoy buqueando, pero que no hago su management. Okay. Y tengo una banda que hago su management y que acordamos que también los iba a buquear, pero yo podría decir como no los voy a buquear, solo la parte del management. Perfecto, y digamos, ¿cómo es un día de alguien que se dedica a ser booker?
Ay, pues bien distinto. No sé cómo ser de los demás, pero bueno, yo ahorita todavía tengo otro trabajo. Entonces en la mañana soy godín de la cultura y pues ahorita como booker busco oportunidades donde sea, ¿no? O sea, si veo carteles escribo, si veo bandas similares a los proyectos en los que trabajo escribo, si veo productoras escribo, no es como constantemente estar cachando las oportunidades. Sé que cuando eres booker de un proyecto mucho más posicionado, casi que sí hay que hacer la venta, ¿no? Pero mucha chamba cae hacia ti de, oye, yo quiero traer a tal banda, ¿no? O yo quiero trabajar con tal banda. Entonces es un poquito más fácil. Bueno, a lo mejor ya que esté ahí, me va a parecer que no es tan fácil. Pero pues así, básicamente eso es lo que hago ahorita. ¿Y cuál es esa parte, digamos, no tan glamurosa de la chamba, algo que no se imagina la gente que te toca hacer y que a veces pues cuesta obviamente trabajo estar ahí en la talacha, por así decirlo? Ay, pues muchísimas cosas. O sea, parece que hay mucho glamour detrás. O sea, incluso cuando se trabaja en shows grandes, ¿no? Porque aparte de mis emprendimientos, yo hago logística y me estoy intentando meter a la parte más de hospitality de festivales. Y uno ve como el frente, ¿no? Pero atrás están pasando muchas cosas, o sea, no sé, de tareas a lo mejor no tan complicadas, pero que son jornadas de trabajo muy largas, o de que hasta a veces he hecho un show pequeño, obviamente yo sola, entonces tanto me toca estar en la puerta como me toca traer las aguas, como me toca ver que sí se monte todo el equipo, ¿no? O sea, como hay muchas cosas que hay que hacer y que pues obviamente no se ven, pero a veces sí está bien cansado. Pero, y bueno, atendiendo a eso que acabas de comentar, ¿qué tan diferente lo ves de aquel tiempo en el que decías que, bueno, que eras solo fan y te gustaba ir a conciertos, ahora que ya lo vives adentro o sea, no dices, no, como que mejor me hubiera quedado de fan? No, a mí me encanta, es horrible, me encanta. Sufro, pero lo amo, Disney. Ajá, o sea, sí las jornadas de trabajo son complicadas. A veces por ejemplo, cuando hablo de mi trabajo con bandas emergentes, que muchas veces no hay tantas oportunidades, que hay que estarlas buscando mucho, que hay que trabajar con literal lo que hay. A veces sí me estreso mucho, pero no lo cambiaría. O sea, yo hasta hace un año me dediqué todavía a ver pacientes y aunque me gustaba mucho y me llenaba el corazón de una manera, no lo cambiaría por lo que estoy haciendo. Ahora. Y por ejemplo, en la parte de no sé, de tener bandas que todavía pues les falta trabajo, les falta presencia, ¿qué tan complicado es pues ahora sí que trabajar con ellos? Me refiero a la cuestión de conseguir fechas, de armar sus eventos para poder irlos impulsando poco a poco. Yo creo que esa parte también debe ser un poquito complicado hacer, ¿no? Es complicado porque uno pensaría, creo que tal vez antes más, que no había esta cultura como de escuchar música nueva. Yo siento que ahorita sí la hay mucho y de descubrir muchas cosas como público. Pero como agrupaciones, yo creo que con lo que me he topado es que no todas, de hecho pocas, tienen la visión de un proyecto musical como un negocio. Entonces, al como que digamos romantizar el yo soy músico y solo toco y solo hago música, pues se descuida toda la otra parte que es literal hacer que las personas escuchen tu música y consuman tus productos, ¿no? Llámese boletos, mercancía, música incluso, o cualquier otra cosa que el artista Pero no sé si la misma inercia, la misma dinámica actual del armar eventos, shows, tocadas y demás. Yo, bueno, lo poco que puedo yo percibir aquí desde el podcast es que la mayoría de las bandas sí van entendiendo y sí se van enrolando poco a poquito en esa parte de que no solamente se trata de tocar o componer y grabar, sino que poco a poco le tienen que entrar a otras cosas a las que algunos no están acostumbrados o incluso no les gusta, como el rollo obviamente de producir contenidos para pues mantenerse vigentes, aunque no estén en este momento
componiendo o lanzando música, ¿no? Sino de que hay que estar presentes, hay que estar promocionando las tocadas, haciendo contenido, tomando fotografías, sesiones cada vez más profesionales, haciendo cada vez contenido más, pues que arme toda una banda, ¿no? Que lo haga. Entonces creo que también ya poco a poco ahí van entendiendo esta parte, pero justo faltaría que le entren a la parte que te toca a ti, ¿no? Que es lo que tú haces, que se apoyen más en gente profesional como tú. Siento que sí, en el sentido de como justo de entender la lógica, ¿no? Porque de repente me encuentro con bandas que en su afán justo de hacer más para crecer, a veces yo les digo que me da como que me los imagino dando vueltas en círculos, o sea, corriendo y haciendo un buen de cosas, porque la verdad no es que no trabajen o que no hagan cosas, hacen muchas cosas, pero a veces ni siquiera saben para qué, ¿no? Entonces, si un artista hace un video musical, todos hacen videos. Si hay que hacer fotos, todos hacen fotos, pero nunca, creo que hay pocas bandas que se preguntan para qué estoy haciendo eso, ¿no? Entonces muchas veces también se hace contenido que no llega a nadie por varias razones y entonces se frustran y entonces creen que el contenido es malo o que su música es mala cuando en realidad solamente es que no tiene una dirección, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que me enfoco con los proyectos, sobre todo en desarrollo, es justamente encontrar primero su identidad, porque muchas veces hacen videos como muy genéricos que a la gente no le dicen absolutamente nada, ¿no? Entonces mejor, cuando tú tienes claro quién eres, puedes comunicarlo mucho mejor. Entonces, y también con objetivo, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr con este video? ¿Quiero que vayan a Spotify o quiero que sean parte de mi comunidad, ¿no? Por decir los objetivos. Claro. Pero si ni siquiera nos preguntamos para qué quiero hacer ese contenido, entonces pues si no hay ningún resultado, pues claro, tampoco es que estábamos apuntando a alguno, ¿no? Y bueno, también en esta otra parte, sin mencionar nombres, pero ¿te ha tocado trabajar con músicos o con grupos difíciles que les cueste trabajo abrirse a las propuestas? O incluso que les gane el ego por ahí, que digan, no, lo que yo hago es lo que se debe hacer. Digamos, pues, situaciones difíciles con las mismas bandas con las que has trabajado proyectos. Y bueno, pues, cómo se maneja algo así, ¿no? Sí, pues, siento que, pues, es aceptar. A mí me ha costado como aceptar que a lo mejor no es el momento para ese proyecto. No que no sea su momento de triunfar, sino que no es el momento en el que puedan no entender, sino como ver la importancia de lo que yo propongo, no porque lo que yo proponga sea una verdad absoluta. Pero también me han tocado otros proyectos. Bueno, yo intento ser muy transparente, ¿no? Y muy sincera, como de, oye, mira, yo te propongo esto, no, pues es que eso no, yo quiero hacerlo de esta forma. Y a veces sí les digo como, mira, mi propuesta es distinta por tal y tal y tal razón. Si tú quieres hacer eso y yo puedo aportar de alguna forma, súper, lo podemos hacer. Pero si, no sé, por ejemplo, no, es que yo quiero hacer un video musical y lanzarlo, la verdad, si yo no le encuentro sentido a eso, es como, bueno, pues que te vaya súper bien con eso, no es mi forma de trabajar y ya, ¿no? O sea, hablando de acciones como muy generales, ¿no? Pero no has tenido así una situación en la que así se te haya salido de control. Pero no se salió de control, solo terminó como justo la relación de trabajo, porque pues también yo iba empezando, bueno, de hecho han sido dos muy parecidas, yo iba súper empezando, o sea, tenía como 1 año y medio haciendo lo que hacía, pero yo soy muy ñoña, entonces ya había estudiado, ya había tomado cursos y sí. Entonces ya tenía yo cierta visión de hacia dónde yo creía que se podían mover esos proyectos o qué acciones podían hacer para lograr ciertas cosas. Pero primero los acuerdos no eran claros. Segundo, justamente se confundían un poco las figuras, ¿no? Entre el manager y el booker. Y tercero, con otro de esos dos, fue como sí la apertura a hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que estábamos haciendo redes sociales y yo les pedía pues ciertas cosas, o sea, ciertos materiales de contenido. Entonces, como nunca se organizaban para hacerlo, un día me pasaron una carpeta llena de videos en vivo. Así, como de úsalos. Y yo, oye, pero es que en mi rol, justo, ni siquiera está la edición del contenido, ¿no?
Creo que fue antes de los Reels y de los TikToks, entonces se editaban más imágenes que video. Y me mandaron así como un montón también de fotos y era como, pero no puedo solo postear tus fotos, o sea, eso no le va a decir nada a la gente, ¿no? Y entonces cuando se termina la relación de trabajo sí me dijeron, es que sí tenías mucho material para trabajar y yo, pues es que no, o sea, una sesión no sé, tenían 5 live sessions, ¿no? Y tenían fotos de cada una, pero pues al final, ¿qué hago yo con esas fotos? No tenía un objetivo. Entonces ese tipo de cosas, o sea, como de proyectos que a lo mejor en ese momento, por la circunstancia que sea, no están dispuestos o no pueden como cubrir ciertas cosas que yo podría solicitar para hacer mi trabajo. Y hablando de eso también por cuestiones económicas, ha habido quien también decide mejor ya no continuar contigo porque pues, obviamente tus servicios obviamente generan un costo. Y hay bandas que a lo mejor pueden decir, no, mejor ya tratamos de seguirle por nuestra parte. Supongo que te ha pasado también. Sí, ya pasó. De hecho, uno de los servicios que yo doy, que son los acompañamientos, está pensado a que solo trabajemos juntos 4 meses y luego ellos tengan como las herramientas para seguir solitos, ¿no? Justo hasta que el proyecto en sí mismo necesite un equipo de trabajo. Pero sí hay veces que pues algunos servicios se suspenden por la parte económica, que creo que esa razón ha sido la menor, Claro. porque cuando el proyecto me gusta, la verdad, o sea, me apasiona mucho la música y hay proyectos de los que, aparte de trabajar con ellos, soy un fan. Entonces sí, es como, bueno, vamos a llegar a algún acuerdo, a lo mejor hago menos y tú te involucras más, pero como para que sigamos trabajando. Pero sí, sin duda es un factor. Y bueno, de lo que has vivido, de tu experiencia que has tenido en este tiempo, ¿crees que los grupos tienen las mismas oportunidades que hace, no sé, unos 10 o 15 años que a lo que tienen ahora? No sé cómo lo ves tú, porque obviamente, pues como dices tú, hay más herramientas, hay más tecnología, hay más canales de difusión, hay más medios alternativos que antes. Entonces, ¿cómo ves la posibilidad de las bandas ahora a las que tenían hace, no sé, unos 10, 15 años? Yo creo que tienen más oportunidades. Hay, como tú dices, hay más herramientas, hay más medios, hay más, no sé, simplemente con subir un TikTok y poder llegar, o sea, con el potencial de llegar a millones de personas, siento que hay más oportunidades. También es cierto que hay muchísima más oferta, ¿no? Y saturación. Y saturación, exactamente, porque justo, no sé, pensando en los 90s, pues solo estaban los medios, más bien los proyectos que los medios nos ponían, ¿no? Y ya. No sabíamos si detrás de, no sé, de un Panteón Rococó había otras 10 bandas muy parecidas, del estilo, pero pues al final el que nos mostraron fue a Panteón, ¿no? Que gran banda, los quiero mucho. Pero entonces por eso siento que los proyectos ahorita tienen más oportunidades de orgánicamente llegar a más personas. Y pues yo creo que la clave está en que sepan conectar. Hay quienes lo hacen como por inercia, como por instinto, pero hay quienes hay que rascarle un poquito más y darle un poquito más de forma para que justo puedan conectar con su comunidad. Y hablando ya de tu proyecto como tal, tu empresa como tal, eres fundadora de Somos Booking, ya trabajas con otras personas. ¿Cómo has ido conformando tu equipo de trabajo? Y obviamente, pues, ¿cómo se va dando la dinámica de este crecimiento para justo dar cada vez más apoyo y mejor servicio también a los chavos, a las bandas y a los proyectos que requieren ya, obviamente cada vez más de tus servicios, ¿no? Sí, pues ahorita ya tengo un equipo, somos 4, si mi memoria no me falla. Es que entraron varias y han salido, pero nos quedamos ya, somos solo mujeres. Ha sido complejo porque justamente pues yo empecé Somos Booking sola, ¿no? Y muchas de las cosas que he ido perfeccionando pues han ido sobre la práctica y a veces no están tan estructuradas como para yo poder decirles, paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, la verdad es que me rodeé de mujeres súper inteligentes que han sabido cómo observar e ir agarrando la información
y también proponiendo, ¿no? Cosas nuevas, la verdad. Ellas me han enseñado mucho. Ahorita el equipo está conformado por chicas que están como voluntarias, pero ahí lo vamos a ir conformando porque creo que ya por ahorita el equipo es el ideal que necesitamos. Oye, y también por otra parte, las bandas, los proyectos en general, ¿qué necesitan saber para antes de contratar o de solicitar los servicios de una agencia de booking, por ejemplo? Ok, yo hice una convocatoria a principios de año para Booking y yo les pedía varias cosas que no digo que sea lo estrictamente necesario para hacer Booking en general, sino que era lo que a mí me funcionaba, ¿no? Que fueran proyectos que tuvieran más de 3 años trabajando. ¿Por qué? Porque a veces empieza una banda un mes y luego ya se deshace. Entonces como que ya este trabajo que se hizo pues no tiene mucha repercusión. Entonces eso, que tengan más de 3 años, que fueran bandas que ya tuvieran experiencia autogestionando sus propios proyectos, en el sentido de que ya hubieran conseguido alguna tocada importante, que ya hubieran hecho un tour, que ya tuvieran cierta experiencia, porque muchas veces cuando no existe esa experiencia, justamente todavía vivimos como en la ilusión y en la idea que nos hicieron de que turear era bien padre y de que en un evento tú llegas, tocas, te tratan súper bien, en el ideal de los casos así debe ser, pero pues muchas veces como proyecto emergente no es tan glamuroso, ¿no? Entonces, cuando los proyectos no tienen esa experiencia, me ha costado un poco más de trabajo. Entonces buscaba que ya tuvieran esa experiencia y que tuvieran todos los documentos que necesitamos. ¿En qué sentido? Press kit, que ya tuvieran a lo mejor algo de menciones en prensa. No tenían que ser proyectos muy grandes, de hecho el roster no son proyectos son en desarrollo, ¿no? Claro. Pero todos ya tienen bastante tiempo trabajando y ya saben también que un proyecto musical es como un emprendimiento, ¿no? Vamos a ver resultados de la inversión unos 5 o 6 años después de comenzar. Perfecto. Y bueno, ya también en la parte ya de los de las tocadas, de los shows en vivo que ya has organizado por ahí o que ya has estado ahí participando, ¿cuál ha sido a lo mejor las solicitudes, las peticiones, el rider o algo de lo más raro o extravagante que ya te hayan solicitado alguna vez? Fíjate que a mí nunca me han solicitado nada muy extraño. Creo que lo más raro fueron unos M&M's, pero no me acuerdo qué era la característica, pero eran unos que se tenían como que pedir de Estados Unidos o algo así. No se logró, pero creo que fue como lo más así. Obviamente he visto otros, ¿no? A algún amigo le pidieron una vez un unicornio, entonces tuve que comprar como un monito de unicornio para que vieran que se cumplió con el rider. Pero no, en realidad es como, bueno, esa me tocó escucharla también justo de un amigo que mencionaba que las peticiones extravagantes que tienen luego algunos artistas de corte internacional es justo por eso, ¿no? No sé, lo que decías de las M&M's de colores específicos, es para saber si la gente de producción o el rider o todo este rollo leyó todo lo que solicitas realmente en la cuestión técnica, ¿no? Pues decían, pues si no leíste esta petición de los peluches, es porque ni siquiera leíste todo lo demás tampoco, ¿no? Entonces, exacto, pues, sí puede ser una técnica, ¿no? Sí. Una estrategia. Bueno, ¿cuál ha sido, no sé, a lo mejor el festival, la tocada o la presentación más padre en la que hayas participado tú? Ay, siento que cada vez que tengo uno, como que va no superando, pero como que me quedo con él. Se vuelve el favorito. Ajá, se va volviendo el favorito. Mi último favorito pues fue el City, o sea, hablando de eventos grandes, fue el City, fue una experiencia súper chida trabajar ahí. Y pues de eventos así míos que yo he hecho, bueno, tuve la suerte de poder hacer una Alicia antes de que cerraran y cambiaran de sede, entonces ese también fue como especial, ¿no? Y fue la primera vez que hicimos como un tour un poquito más en forma, entonces creo que ese también tiene un lugar importante en mi corazón. Y sin que se sientan las bandas con las que tocas, ¿hay alguna con la que en específico te gustaría llegar a trabajar?
Híjole, con mucho... Por favor, o sea, no puede ser de las locales, alguna emergente, o puede ser una ya consolidada, ¿no? Pues así como un sueño, yo espero que cuando vuelva Panda yo pueda, aunque sea, vender chelas en su concierto. Ese sería como mi ideal, ¿no? Poder trabajar con ellos, si alguna vez regresan, los extraño. Y pues no, fíjate que siento que mi proyecto ha ido creciendo y de repente me llega oportunidad de trabajar con bandas con las que no me imaginé que iba a trabajar. Hablando de Somos Booking y también en la parte como más personal, profesional, he trabajado con artistas con los que no pensé que fuera a trabajar, entonces como que no me he puesto metas en ese sentido. Lo que venga, que te sorprenda. Ya me sorprende el universo, pero bien. Sí. Oye, y bueno, recomiéndanos, bueno, es más, para que los menciones a las bandas, a los proyectos con los que actualmente estás trabajando. Ok, estoy trabajando con Demian, estoy trabajando con... Ay, es que no quiero que se me olvide ninguno. Ojalá que no. Con los Fucking Bitches, con Amanda Tobalín, Andrea LP, Luna M, Paola Mesa, El Real Agasajo de Monterrey, además ya los dije, a Jimena Giovanna también de aquí de Querétaro. Pues con ellos son con los que en general estoy trabajando. Te digo, como trabajo como por temporaditas, por ejemplo, hace poquito terminé un proceso con Atlas de Ciudad de México, es una banda de metal. Y así. Sí, ¿se nos fue alguna por ahí? Perdón. No pasa nada. Aunque no en mi memoria. Y bueno, pues ya para casi finalizar la entrevista, pues recuérdanos dónde pueden seguir tu trabajo, dónde te pueden encontrar, contactar, quienes estén interesados en tus servicios, en crecer, al final de cuentas. Recuérdanos ahí todas las redes. Va, pues te voy a decir toda mi lista. Mis personales son Dani Medina con doble N y E. También, bueno, están las redes de Somos Booking. Está el Encuentro de la Industria Musical en Querétaro, que está como @amq.cro. Sí. Y ahorita estoy empezando un proyecto con varios promotores del Bajío que se llama Ruta Bajío y está como ruta.bajío. Y ya, pues ahí nos pueden seguir, nos pueden escribir. Generalmente en todas hay información sobre cómo contactarnos, entonces... Ahí van a encontrar todo. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en el podcast Todo es Rock, que bueno, al igual que nosotros, aunque bueno, tú de manera más profesional, yo solamente aquí dándoles espacio para que vengan a cotorrear conmigo, pero yo creo que es muy importante, pues ahora sí que seguir impulsando proyectos alternativos, emergentes, que tengan espacios para pues dar a conocer sus proyectos. Yo siempre, algo de lo que me gusta, porque también soy muy fan de la música, es justo que ningún músico se quede con las ganas de intentarlo, ¿no? Claro. Y creo que esa es parte importante de la labor que tú haces, de la que yo intento hacer desde acá, y bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por invitarme, estuvo muy chido. Y bueno, ya saben, sigan su trabajo, su chamba, todo lo que hace. Si la ven, salúdenla. Sí. Y bandas, ya saben, invítenla a trabajar cuando ya estén listos. Porque bueno, siempre empezar. Siempre está bien, pero además, qué mejor que yo siempre les comento también la onda de que, pues si tienes una idea, pues que sea, porque digo, siempre se vale soñar y aventar la caña de pescar muy lejos, ¿no? Para lograr que todos los proyectos se concreten. Claro. Al final de cuentas. Entonces, bueno, ya saben, síganlas, ahí vamos a poner todas sus redes, todas las plataformas. Y a nosotros también, síganos, los esperamos en el próximo episodio de Todo es Rock. Dani, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien y ya saben, adiós. Nos vemos en el próximo episodio de Todo es Rock. Bye.